A ver, yo sí quiero decir que estoy encantada de compartir este espacio con vosotros sin mi bata, sin agujas, sin aparatos, ¿vale? Me parece fundamental, porque siempre es un espacio que, aunque intentemos tener una relación paralela, siempre es muy compleja. Es una disposición siempre diferente. Así que yo hoy no quiero categorizar nada. No vengo a dar una charla magistral. Es inevitable que tenga que dar datos, porque es lo que nos han pedido, pero en ningún momento pensé que son datos definitivos ni que son verdades absolutas. Estamos aquí para cuestionarlo todo. Estamos intentando orientar todo lo que hacemos para que vosotros seáis realmente las protagonistas de cada acto de lo que hacemos. Para eso yo os tengo que escuchar a vosotras. Si hablo yo, que siempre hablo yo, siempre escucharéis el mismo mensaje. Para cambiar el mensaje os tengo que escuchar yo a vosotras, ¿vale? Yo tengo una gran ventaja con vosotras, y es que todas habéis vivido de alguna forma la experiencia radiológica en el proceso que habéis vivido. Yo por ejemplo, no. No me refiero conmigo. No. Me refiero en general. Yo no he tenido radioterapia. No. Radiología. Estamos hablando del momento en el que detectáis un problema y necesitáis llegar a saber qué pasa con ese problema, ¿vale? Yo sé que es muy difícil que si os pregunto así, y si os pregunto y funciona, no hace falta que utilicéis el papel, porque a mí hay dos cosas que sí que me preocupan, a mí no, a nosotros como grupo en general. Que mira, nosotros cada vez que hacemos algo, cada vez que tomamos una decisión de cómo hacemos las cosas, es un poco lo que yo voy a contar, cómo no estamos organizados, lo hacemos convencidos de que es lo mejor para vosotras, pero nunca os escuchamos. Nunca sabemos si realmente el objetivo por el que hemos planteado ese tipo de actuación realmente se cumple, o lo percibís siquiera como una mejora para vosotras, ¿vale? Yo estoy segura de que antes de pasar por el proceso tenéis una idea de lo que significaba la radiología, ahora tenéis la que tenéis porque es fruto de vuestra experiencia, y eso es lo que yo os planteo ahí. Esas cuestiones significa que tengáis que responder a un examen concreto, es una orientación para que reflexionéis un momento rápidamente, porque no tenemos mucho espacio de tiempo, de cómo habéis vivido la experiencia radiológica. Digo para ayudar a que sea más rápido, que me podéis decir, lo podéis quedar y lo podéis pasar luego marcado si queréis. Es para vosotras. Todas más o menos tenéis idea de lo que se hace en radiología, aunque yo voy a tener algunos matices rápidos. Probablemente todas tenéis una expectativa de cómo os hubiese gustado que hubiese sido ese proceso. Luego está por ver que el espacio lo permita, que los recursos que tenemos se puedan adaptar, pero estamos para eso. Entonces, lo primero lo que yo planteaba es un poco la figura del radiólogo, ¿vale? Porque yo voy a hablar de circuito asistencial, pero yo represento la parte de pruebas, ¿vale? O sea que a veces está tan súper valorada y a veces está mal entendida, que de eso también hablaremos unos 5 minutos al final del rato que vamos a estar aquí. Lo otro, intenta recoger aspectos que nosotros hemos debatido muchas veces en el comité, sobre todo el doctor Aguilar, que sé que tiene una sensibilidad especial para muchas cuestiones, capaz de dar un feedback siempre muy interesante sobre estas cuestiones. De cosas que habitualmente hacemos, que nosotros las vemos siempre desde nuestra parte, que no cuestionamos, o rara vez, porque forman parte de nuestra dinámica, pero que cuando se trata de mejorar y se trata de reconducirlo todo para ponernos a vosotras en el centro, nos plantean dudas. De hecho, tenemos dudas casi de todo, ¿vale? Ese es el segundo apartado. Sí que me gustaría que en el segundo apartado, en una ronda rápida, me dejéis con qué frase de las que hay os identificáis. Rápidamente, aunque después os lo recoja y lo quedemos como archivo para poder luego trabajar sobre eso. Un poco para escucharlo yo antes de... O sea, no quiero contaros nada, ni posicionarme en ningún sitio que no haga falta, ¿vale? Entonces, si os escucho primero, seguro que aprovechamos mejor el rato que tenemos. En ese sentido, yo creo que sí que tenéis más o menos interiorizado lo que representa la figura del radiólogo cuando una paciente se detecta algún problema clínico, ¿vale? Nosotros siempre decimos que estamos al servicio de la paciente cuando necesita esa información, pero también de todos los compañeros que hay detrás. Somos intermediarios de esa información. Y la obtenemos a base de los medios con los que estamos habituados a trabajar, con técnicas de imagen, ¿vale? Nosotros somos los enólogos por la imagen, que es como nosotros nos gusta llamar, ¿vale? No somos emprendedores de pruebas, no somos interpretadores de mamografías. Tenemos muchos recursos para poder obtener una respuesta a un problema. Dependiendo de dónde llegue el alcance de ese problema, va a ser nuestro único interlocutor es el médico de atención primaria, no salimos de ahí. Pero cuando estamos hablando de cáncer de mama o problemas serios, son nuestros compañeros de la unidad los que van a necesitar de esa información para poder empezar a decidir dónde nos... Esto lo pongo porque todo lo que intentamos hacer, todo lo que intentamos mejorar siempre va dirigido a la paciente que tiene un síntoma y que necesita un diagnóstico y quiere que sea rápido y que sea eficaz
y que luego todo circule adecuadamente por el resto de profesionales de la unidad. Pero no todas las pacientes a las que atendemos son pacientes con síntomas. Yo no sé si alguna de vosotros, bueno, es el caso que nos contaba, que no tiene ningún síntoma. Son pacientes que, por algún motivo y porque le damos un valor a las pruebas a veces equivocado, pues acabamos obteniendo un problema en una paciente sin síntomas. A esa paciente también hay que atenderla. Igual que la paciente que entra en seguimiento. La paciente que ya ha sufrido una intervención, muchas de vosotras estáis en la fase de seguimiento, muchas ya nos toca enseguida vernos por ahí por el servicio de radiología. Es lo que yo llamo antes, el durante y el después. Pero todo esto lo tenemos que hacer compatible en las distintas realidades de vuestro proceso. Es decir, somos una figura recurrente que llamo yo, que entramos y salimos del proceso según las necesidades de cada momento. Los recursos son los que tenemos, digo que también es bueno que lo sepáis, las cosas son como son. Tenemos un solo mamógrafo, un solo ecógrafo, afortunadamente lo utilizamos nosotros a tiempo completo, no así la resonancia, que sabéis el problema que supone y de que luego hablaremos gestionar ese tipo de pruebas. Esa máquina es compartida con el resto de servicios de radiología, para todas las áreas, para hospitalización, para ambulantes, solo trabaja de mañanas. Ya sabéis lo que es encajar una resonancia de mama en ese conjunto. Y ahí no tenemos ni siquiera autonomía para gestionar eso. Sabéis que tenemos 2 técnicos de mañana, las conocéis habitualmente, sabéis quién es Aurora, sabéis quién es Lola habitualmente. Siempre son las mismas, eso también nos ayuda a tener un estilo de cómo queremos trabajar, porque como bien decís, hay momentos que el radiólogo no aparece. Ellas son nuestra cara. Lo que ellas hacen, cómo lo hacen, habla de nosotros y cómo queremos que os sintáis vosotros en ese momento. Y a veces es el único contacto real que tenéis con la unidad. Y tenemos una agenda limitada, tenemos el tiempo que tenemos y con eso tenemos que jugar. ¿Vale? Las competencias yo creo que queda claro, pero por si alguien sigue pensando que es el radiólogo el que hace la mamografía y el otro el que hace... Bueno, yo creo que esto vosotros no lo necesitáis, pero sí que tener en cuenta que nosotros siempre estamos detrás, en la mayoría de las máquinas, de un TER, que es el que obtiene la imagen realmente, de la calidad de lo que obtenga ese técnico y del aparato que utilicemos, va a depender de la información que podamos obtener de ahí nosotros. Y luego hay una prueba concreta por aquello de, no, si ya me han hecho una ecografía, ¿por qué no la tengo que repetir? Bueno, pues la ecografía no es una técnica objetiva, es totalmente dependiente de quién la realiza y la información que se obtiene va a depender de eso. Luego, os cansaréis de escuchar, si yo no hago una ecografía no voy a poder opinar. No hay una imagen objetiva ecográfica. Tampoco que la mamografía arroje una información objetiva, eso hay que interpretarlo. Pero me refiero incluso en la obtención de la imagen. Eso es un asunto que hay que diferenciar. Y luego pues hay otra serie de competencias que hace el radiólogo, que no se dedica solo a mirar la mamografía, que es donde empieza realmente el circuito que voy a presentar. Pues hay que gestionar muy bien con estos recursos que tenemos y con la importancia de los casos, a qué damos prioridad y a qué no. A vosotros no os podéis ayudar, pero tal como estamos diseñados, intentamos sacar información de lo que el clínico nos cuenta. A veces acertamos, a veces nos equivocamos. Tenemos que indicar la prueba que va a necesitar la paciente, hay que interpretar esa prueba, hay que hacer las imágenes, en fin. Y luego todo el tema de agujas, que ya sabéis, que se convierte en un hábito casi del servicio de radiología. En realidad es tan complejo como esto. ¿Vale? Probablemente por eso estamos muy anclados en determinadas actuaciones que nos parecen muy resolutivas porque nos permite gestionar todo el papel que tiene que desarrollar el radiólogo, y vosotros igual andáis un poco perdida en esa entrada, salida, ausencia de radiólogo, ausencia de información, en el que nosotros hemos cumplido a rajatabla. Es un procedimiento muy complejo en el que todo encaja en un tiempo aceptable, pero perdemos de vista muchas veces a la paciente. Y que todo esto es real, es decir, no solamente se trata de si tengo un síntoma que se ve en una mamografía, sino cómo se interpreta, cómo vamos a manejar eso, qué tipo de BSA se va a hacer y cuándo. Hay que saber el alcance real de esa enfermedad para tomar una decisión que hay que llevar después a un comité. En ese sentido, el radiólogo siempre está formando parte de un grupo multidisciplinar. No trabajamos de forma independiente, no somos entes aparte, no vivimos en los sótanos rodeados de radiación. No. Nosotros tenemos la gran ventaja como radiólogos de formar parte de un grupo de especialidad, que a lo que ya conocéis, lo que estamos encantados de trabajar, para intentar que haya una información fluida. No, igual tanto no percibe la mujer la fluidez en el circuito físico, pero sí intentamos que la información fluya, para que las decisiones que se tomen sean coherentes. Pero bueno, hay que indicar un tratamiento, luego tenemos una actuación cuando ya vais a una intervención quirúrgica, en la que el radiólogo tiene que intervenir, que es porque a veces las lesiones no se palpan y hay que hacer una alineación, y el radiólogo vuelve a pinchar, siempre estamos con la aguja en la mano cuando aparece por algún motivo. Y luego está la complejidad del seguimiento.
¿vale? Y ahí, si queréis, luego hablamos de casos concretos, pero luego tenemos las excepciones de las pacientes que no empiezan por cirugía. Tenemos un grupo de pacientes que el tratamiento inicial es la quimioterapia. Esa paciente sí que entra y sale continuamente del servicio de radiología. Y sé que hay mucha información que hay que aportar respecto de cómo está tomando el tratamiento. Siempre quieren saber si realmente es. Probablemente nosotros no seamos los más idóneos con una imagen solo para cierta información, eso ahí tenemos que ser muy cautos. Pero sí una aproximación a lo que está ocurriendo, que es lo que tú comentabas, ¿no? Pero que nos digan esto cómo está. Sí, Esto es lo que yo quiero contaros. ¿Cómo hemos decidido trabajar en esta unidad pensando que es la forma de solucionar en parte estas limitaciones? Pues tenemos dos cosas que son básicas. Una es la puerta de entrada radiológica, que no sé si alguna la habéis vivido, como fue vuestro caso concreto. Y el otro es esto, que es lo que complica mucho las cosas, ¿no? Un poco esa sensación de avasallamiento cuando intentamos hacerlo todo en la misma mañana, pensando que es lo mejor para vosotros. La puerta de entrada es esto. Nosotros en su momento decidimos diseñarnos de forma que algo que era habitual, que era que una paciente se notase un bulto o cualquier síntoma de eso y fuese a su médico de primaria, normalmente se derivaba a un cirujano o a un ginecólogo, que seguían sin tener herramientas suficientes para saber qué estaba ocurriendo ahí. Y era una pérdida de tiempo importante. Así que ahí sí que hace muchos años que hicimos darle la vuelta al asunto y que la paciente que tuviese realmente un síntoma que ya había medido un médico y que era fiable, lo primero fue acercarnos a ese problema con todo lo que teníamos. Y dependiendo de que las pruebas arrojasen en cuanto a gravedad del problema, en cuanto a realidad del problema, iban a ser derivadas de una forma u otra. Eso lo seguimos manteniendo actualmente, ese circuito no ha variado. Y para eso pues utilizamos todo lo que sabemos utilizar. Y aquí es donde empieza el problema, porque el médico de primaria muchas veces interpreta que una paciente va a necesitar una prueba concreta, la que sea. Cuando esa paciente llega aquí, nosotros decidimos realmente qué tipo de prueba va a necesitar, en qué orden y cuántas pruebas se va a hacer. Y a veces intentamos hacerlas todas en el mismo momento y a veces otras se aplazan por cuestiones diversas, ¿vale? Y todo ese engranaje, intentamos que la paciente sea consciente en cada momento de lo que está ocurriendo, que yo dudo que seamos capaces de conseguirlo. Pero lo que se pretendía era que la patología que no tuviese importancia no acabase en una consulta de cirugía porque era innecesaria, y por eso utilizamos el famoso código de los números que crea más problemas que otras cosas. Ahora cuando subía me encontré con Paco Ayala, el oncólogo, me dice, tengo una paciente llorando en la consulta que está en seguimiento porque le ha puesto el radiólogo que tiene un BIRAT 2 y su médico le ha dicho, entre el 1 y el 3 tienes un 2. Dice, pues eso no va a ser bueno. Eso, claro, es un código con el que intentamos entendernos, pero si no sabemos el código, pues prestamos poca ayuda y hasta en eso fallamos. O sea, ya no es que fallemos en inventar circuitos especiales, es que son 5 números y aún nos perdemos con esos números. Ahí tenemos un problema. Pero nosotros insistimos en que es cómo funciona esto. Que el 1 no es nada, que el 2 es benigno, que el 3 va a ser un seguimiento y que ya nos veremos cuando nos toque. Un poco como empezó tu caso, que contabas, ¿no? De cómo vamos a manejar cada caso. Si el caso requiere biopsia porque empieza a tener otros signos de sospecha y que puede acabar siendo un cáncer de mama, intentamos que estéis en el sitio adecuado para que os den la información adecuada y con el tiempo adecuado. Que al radiólogo de momento no se nos reconoce. A mí me encantaría, de hecho hay unidades que lo hacen, que es el radiólogo que pincha a la paciente que le entrega el resultado. Porque esa paciente solo conoce el radiólogo. En este circuito de entrada no he visto nunca a un cirujano ni a un oncólogo. Entonces, yo siempre presumo delante de vosotras de que cuando usted vaya a la consulta, el cirujano conoce perfectamente su caso, y es verdad, pero no os pone cara. O ha resultado al que no habéis visto nunca físicamente. Por mucho que yo hable estupendamente de ellos, que hablo estupendamente de ellos, y que estoy convencido de que lo hacen mejor que yo, segurísimo. Pero esto me rompe un poco el trato directo que has tenido con un facultativo concreto. Pues eso lo sigo manteniendo porque al final hay que dar mucha información sobre tratamiento, sobre temas muy complejos y que muchas veces escapan realmente a las competencias del radiólogo. Pero que no quepa la menor duda que cada caso que va a ser visto en la consulta previamente ha sido discutido en un comité, ¿vale? Os tenéis que fiar de que quien nos va a recibir el caso se lo conoce bien. Y ya se decidirá pues, en base a lo que tenga la paciente qué tratamiento va a necesitar. Esto para pacientes sintomáticas habitualmente ocurre, pero tal como he planteado antes, también ocurre exactamente igual para pacientes sin síntomas. El comienzo es una prueba radiológica, y esto se puede hablar largo y tendido, de por qué hacemos pruebas radiológicas a pacientes asintomáticas, pero eso será otro día. Si todo va bien, pues vuelve igual a su sitio de referencia y si algo se detecta, pues el circuito es exactamente igual. O sea, la única diferencia es por dónde nos llegan a nosotros. Nosotros damos prioridad absoluta habitualmente a los pacientes con síntomas, pero los demás tienen que encajar y tienen sus seguimientos pactados. Por eso te deis un día de consulta que cuando llega tenéis que llegar con el resultado del informe que se haya hecho.
y os tenemos que encajar con toda la demanda que vaya ocurriendo cada día. ¿Y esto cómo trabajamos? Esto que en su momento nosotros ya tuvimos una experiencia, que Pepe recordará, que era aún más agresiva que esta, que era una consulta de un poco lo que contaba al principio, que entrabas sin saber que tenías un problema en la mama, porque además eran asintomáticas muchas de ellas, y salías a la media hora con una citología que decía que tenías un cáncer. Shock. Pero que hoy le hemos hecho que en media hora lo hemos solucionado todo. Pues eso, cuando hicimos una encuesta a las pacientes no lo vivían como ninguna ventaja. O sea, no hay que llegar a esos extremos probablemente. Pero hacemos algo parecido, porque cuando nos envían una solicitud de una paciente de 50 años con un bulto palpable, José Ignacio y yo, que filtramos todas las solicitudes, nos ponemos alerta y decimos, ojo que puede ser un cáncer. Automáticamente se da prioridad. Y siempre pensamos, 50 años, bulto, mama, eco, biopsia, hay que dejar huecos en las agendas, que luego serán necesarios o no. Pero eso hace que muchas veces haya retrasos en la sala, que una sala se mueve y la otra no, porque tenemos atascadas con la biopsia. Pues yo he llegado antes y entro a la sala, pero la otra se queda fuera. Esas cosas las veréis cuando estéis fuera esperando, porque estamos convencidos de que hacer las cosas rápido es bueno. Probablemente no. Y luego hay otro aspecto en esto que es importante, es que fijaos, si hacemos una mamografía, vemos eso, la paciente pasa a la sala de ecografía, detectamos el problema, además tiene una axila que es necesario pinchar, pues acabamos haciendo, con hueco o sin hueco, todo el procedimiento para conseguir una cita inmediata en la unidad de mama, para que en una semana tenga un resultado. Eso se sigue viviendo como un bien para vosotras cuando tenéis un problema, y nosotros nos estamos planteando si realmente eso es así o no. De hecho, me comentaba el doctor Aguilar cuando viene de observador externo, que hay una cosa que hacemos probablemente mal o incómoda para vosotras. Así que cuando yo entro a la sala de ecografía estáis tumbadas y desnudas. Desde luego, de igual a igual no estamos. Y en ese momento, así, tal cual, pasamos de todo un problema, se ve muy bien con la ecografía, intentamos explicarlo muy bien, pero a los 5 minutos tenemos la aguja en la mano. Pero yo creo que sí que es bueno la rapidez esa. Bueno, pues para eso estamos aquí. Para decidir si realmente... A ver, que hay un beneficio es obvio, porque ahora veréis el cronograma de actuación y los tiempos corren. Es un poco lo que yo planteaba ahí, ¿no? Muy bien porque la prueba se me hizo todo muy rápido, o muy mal porque me sentía avasallada con eso, ¿no? Voy a pasar rápidamente, esto solamente era para explicar que a veces nos piden cosas presuponiendo que es una ecografía nada más lo que va a necesitar una paciente, porque es una paciente joven con un síntoma que no parece importante, pues ya lo va teniendo pues un problema importante que va a requerir mucho hueco, mucho espacio, que nos obliga a correr, a estar probablemente a no humanizar tanto el trato que queramos hacer, y que aquí tenemos mucho donde parar y reflexionar. Y que además lleva detrás esto, que no solamente se trata del momento inicial en el que vemos algo. Yo lo que más percibo en vosotras, cuando ya llevo a pasar la fase inicial en la que hay un diagnóstico firme, es cuando tenéis que volver a hacerse otra prueba. Está la resonancia siempre por medio, el tema de la axila por medio, y es como esto no va a acabar nunca. Y además se vive como un retraso continuo respecto al tratamiento. Una semana, otra semana, otra semana. Encima la resonancia tiene su más y su menos, y alguna vez hemos tenido problemas para ajustar esas citas. Yo sí lo vivo como una parte del proceso, que además no tenemos competencia directa, pero en el que estamos intentando por todos los medios poner solución, porque al final sí que son tiempos y no se puede hacer nunca en ese mismo momento, y es obligado. Si podemos obviarla, en ocasiones sí, es necesaria casi siempre, y definitiva para muchas tomas de decisión. Os pongo esto un poco para que veáis la complejidad que hacemos, no tengo ninguna intención de entrar en esto, pero bueno, básicamente nosotros podemos ver el problema en cualquier momento de la semana. Si necesitan una mesa en prono, que es lo que estáis hablando, alguna vez sabéis lo que es una mesa que arranca habitualmente los miércoles porque hay que calibrarla, necesita un técnico, lo que estamos hablando. Ya no es tan flexible como la eco que hacemos y la biopsia inmediata, pero bueno, tenemos comité 2 veces a la semana, 3 consultas para casos específicos. Hay mucho esfuerzo organizativo detrás de todo que se necesita en este circuito y que tenemos que encajar todo como piezas de un puzzle perfecto. Los medios que utilizamos para esto, y con esto voy a terminar porque me interesa más que me contéis vosotros, solamente voy a dar dos pinceladas rápidos respecto de algunas cuestiones que sí que creo que deben quedar claras. Solamente me voy a centrar en la mamografía, porque es una prueba que está normalmente fuera de sitio, o por exceso de confianza o al revés, o por exceso de miedo, ¿no? Pero la diferencia entre la ecografía y la resonancia de la mamografía es la radiación de la mamografía, siempre es un tema que preocupa, y que tanto la mamografía como la resonancia siempre hay un test para obtener la imagen, con lo cual muchas veces no veis al radiólogo, tal como estamos diseñados, que era por lo que yo ponía esta diapositiva, ya lo habéis anticipado vosotros,
Es un espacio en el que no tenemos una interacción directa. La resonancia además necesita luego un tiempo para procesarla y tener información. O sea que es imposible obtener información inmediata. Y la ecografía, como os he dicho, en otra reconsideramos. Está todo el tema de aguja en el que me voy a detener, pero dependiendo del tipo de procedimiento que necesitéis, también os van a citar en un día diferente y no se va a hacer el mismo día. Es el caso de la mesa. La ecografía no me voy a detener porque es una técnica que más o menos sabéis situar, pero sí hay cosas puntuales muy importantes que os quiero dejar y con esto termino, que es esto, ¿no? Que es un poco yo quiero utilizar este espacio que me habéis permitido para educarnos en qué cosas no son y si os preguntan que podáis opinar con conocimiento. Esto es la famosa confianza en una mamografía normal. Bueno, pues una mamografía normal no descarta siempre un cáncer de mama. Es un medio de imagen. A veces suficiente por sí mismo, a veces totalmente insuficiente, a veces aporta una información parcial. Es el punto de partida, pero es solo el punto de partida. La calidad es algo que va a depender mucho de qué aparato se hace y quién se la hace. Y lo que os ponía al principio, ¿no? Siempre va a haber una parte de cáncer que no verán. La radiación no es un problema, no me voy a detener, pero no es un problema. Todos los aparatos de hoy están totalmente ya resuelto para que el tema de radiación sea muy bajo. Aquí tenéis la relación entre un TAC del tórax que nadie se plantea en radiación respecto de la mamografía, que es una barbaridad. Y no planteamos no hacerlo. Por eso no hay ningún problema en repetir una mamografía si es necesario. Y desde luego no hay ningún problema con el tiroides. Esto fue un bulo que se divulgó, que está creando muchos problemas, que no tiene ningún sentido ni ninguna base científica. Una mamografía es como 30 minutos caminando al sol, que es la del tiroides. Para que os hagáis una idea. No hay que ponerse protectores ni hay que hacer nada. Eso, olvidaos. Es dolorosa, es molesta y es molesta porque hay que comprimir la mama para obtener detalle y para evitar la radiación al máximo. Pero no se puede sustituir por una ecografía. Yo aún peleo con pacientes que dicen, como me duele mucho la mama, me hago solo la eco. Bueno, la información que tiene la mamografía no es la que tiene la ecografía. Y si la indicamos es porque consideramos desde el punto de vista radiológico que es necesaria para ese tema de información. Y es la única para diagnóstico precoz. No existe la ecografía de diagnóstico precoz. ¿La mama densa? Pues la mama densa igual. Hay mamas densas que son una dificultad para el radiólogo, no para la mujer. Que parece que tiene un estigma, yo tengo una mama densa. No, pues eso es un problema para mí, como radiólogo. Es una mama que hay que estudiar, con lo que tengamos. ¿Hay que obviar la mamografía? Tampoco. A veces tenemos muchísima información en una mama densa, como esas microparticipaciones que veis ahí, que ya sabemos lo que va a ocurrir, y a veces no tenemos ninguna información en un problema tan importante como luego ver la resonancia o la ecografía. Pero nunca lo obviaremos dentro del proceso si lo consideramos necesario. Se ha olvidado del problema de la mama densa para la mujer. Es un problema de radio. Y esto, que es el punto final, no es totalmente resolutivo. ¿Vale? ¿Habéis tenido alguna experiencia en algún momento en que os han dicho que tenéis un problema que luego es falso? Realmente no había ningún problema. Es falsamente positivo para cáncer. Y al contrario, la experiencia de yo tenía una mamografía normal y acabo teniendo un cáncer. Era falsamente negativa para cáncer. Eso ocurre cuando tenemos una sola técnica de imagen, no atendemos al cuadro clínico y no manejamos conjuntamente toda la tecnología. Un medio, no una solución. Bueno, esto es un caso concreto en el que la mamá no lo ve y la posible. Y con esto acabo. ¿Vale? Solo quiero transmitiros la idea de que todo lo que hacemos cada día nosotros, desde el punto de vista de la técnica de imagen, es un poco como la partitura y el músico. La partitura estará perfectamente escrita, será preciosa la pieza, pero como no se interprete adecuadamente, eso va a sonar fatal. La mamografía y cualquier prueba de imagen tiene mucho que ver con eso, con el uso y con la interpretación que hacemos para obtener el máximo rendimiento de esas pruebas. Porque eso al final nos lleva a esto. Estos somos nosotros. Vosotros estáis en el centro de todo esto. Toda esta orquesta, todo lo que queramos obtener ahí va dirigido a vosotros. Todos nos organizamos con lo que sabemos hacer, uno el violín, otro tocar el piano y otro que sepa. En mi caso serán los rayos y que será el bisturí. Pero cada uno de nosotros está organizado para sonar al unísono con el fin de que vosotros obtengáis el máximo rendimiento de lo que hacemos hacia vosotros. Pero que lo percibáis como que soy el centro de todo esto. Si perdemos de vista que sois el centro de todo esto, porque bien que suene la música, no hemos hecho nada. Así que yo no quiero seguir hablando porque a ver, ya me pasa de tiempo. Me parece mucho más interesante lo que estoy escuchando de vosotros.